Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión y para finalizar la materia, el semestre, les vengo a ofrecer un video en el que vamos a aplicar lo que aprendimos en la unidad 7 y un poquito de la unidad 6 a un sistema físico real. ¿Sí? Es decir, vamos a trabajar con matrices semejantes, con un cambio de base y con autoestados reales. Cuando digo reales no me refiero a los números reales, sino autoestados que vamos a poder representar por un sistema físico real. Entonces, en particular vamos a conocer matrices que tienen los mismos autovalores, pero distintos autovectores, aplicado a lo que se conoce como compuertas cuánticas. Las compuertas cuánticas básicamente son la llave o la clave, el elemento constitutivo para el desarrollo de lo que conocemos y que muchos de ustedes habrán escuchado hablar como computación cuántica. La computación cuántica es un área en pleno desarrollo. China y Estados Unidos son los países a la cabeza de este área, en la que se espera que en los próximos años podamos tener computadoras cuánticas a una escala un poco más real. Es decir, existen actualmente modelos de prototipos de laboratorio que se están desarrollando y que funcionan bastante bien, pero con ciertas limitaciones. Fundamentalmente, la computación cuántica propone un paradigma distinto de lo que es operar con instrucciones, de manera que el orden de magnitud de la cantidad de instrucciones que puedo operar por el concepto de la computación cuántica es muchísimo mayor, ¿sí?, que la cantidad de instrucciones que puedo operar con una computadora clásica. Entonces hoy vamos a entender una aplicación de matrices a lo que conocemos como compuertas cuánticas, que es justamente la clave para entender este área, estas- este desarrollo tecnológico, científico-tecnológico. Una computadora cuántica puede verse de esta forma, es decir, no necesariamente como en esta foto en la que representa un prototipo de la empresa IBM. En este caso podemos trabajar, por ejemplo, con luz láser manipulada por espejos y, y visores de haz, en la que se aprovechan las propiedades de la luz, como la polarización, por ejemplo, para lograr estos efectos de compuertas cuánticas. Para entender una compuerta cuántica, primero repasemos qué es una compuerta clásica, es decir, una compuerta lógica binaria elemental es un, un dispositivo que físicamente lo puedo implementar de distintas formas, en la que tengo dos entradas, cada una de las cuales tiene dos valores posibles, por ejemplo, 0 y 1, que puede ser una corriente o un voltaje, es decir, pasa corriente, no pasa corriente, y tengo una salida en función de la combinación de estos dos valores, es decir, cada una de estas compuertas tiene lo que se llama una tabla de verdad. ¿Sí? Según si es 0, 0, 1, 1, o sea, todas las combinaciones que tengo entre 0 y 1 para cada uno de estos valores, a la salida tendré un resultado que será 0 y 1. Es decir, tengo bits de entrada, cada uno de los cuales tiene dos valores posibles, y tengo bits de salida, ¿sí?, que están condicionados por la tabla de verdad de cada una de estas compuertas. Ahora puedo combinar estas compuertas, ¿sí? Entonces, si en este caso que tengo cuatro entradas, con un total de 2 a la cuarta posibilidades, porque cada una tiene dos valores posibles. Entonces, en estas 16 posibilidades, combinando estas compuertas, tendré una salida, ¿sí?, que será 0 o 1. Entonces, el esquema es: ingresan bits de datos, hago una operación lógica que la implemento físicamente, con compuertas físicas que me hacen esta operación, y tengo una salida o respuesta en bits de datos también. El sistema puede ser cada vez más complejo, ¿sí?, que es lo que tienen en su computadora, es decir, tiene una serie de compuertas lógicas en su microprocesador, ¿sí?, donde para cada combinación de entradas de ceros y unos voy a tener una cantidad de salidas. Bien, en la computación cuántica también voy a tener computación con puertas cuánticas, pero en vez de tener bits de datos voy a tener qubits. ¿Y cuál es el cambio de paradigma? Bueno, el qubits fundamental me va a representar dos estados que voy a llamar estados base, ¿sí?, pero que van a formar parte de un espacio vectorial bidimensional, ¿sí?, que es un espacio vectorial de estados. Es decir, esos vectores que nosotros conocimos como entidades matemáticas, ahora van a representar estados físicos reales, ¿sí? Y esos estados, como estoy en un espacio bidimensional, van a ser una combinación lineal de estos dos qubits elementales. Es decir, en computación clásica yo tengo dos estados posibles nada más.
En cambio, en computación cuántica, justamente tengo estos dos estados posibles más todas las combinaciones lineales entre estos dos estados, es decir, infinitas posibilidades. Ese es el cambio de paradigma. Es decir, un estado general en computación cuántica va a ser una combinación lineal de estos qubits base de mi espacio vectorial, ¿sí? Donde alfa y beta son escalares que ya vamos a ver qué me van a representar. Entonces, el estado general de mi sistema, es decir, mi entrada, por ejemplo, lo que antes llamaba un bits, ahora es una combinación lineal de qubits, ¿sí? Los qubits van a ser como dije, los vectores base, ¿sí? Y puedo representar, por ejemplo, este estado en forma general, por ejemplo, como un vector de coordenadas. Es decir, la forma de representar estos qubits 0 y 1 es muy variada. Es decir, yo puedo representarlos, por ejemplo, matricialmente, es decir, con vectores columna. Entonces ahora, en vez de trabajar con el estado general, fíjense que acá no lo pongo, igual pongo equivalente, porque esta es una representación de mi estado, ¿sí? Físico. Entonces esto va a ser una combinación lineal de estos dos vectores. Y alfa y beta van a ser las coordenadas, ¿sí?, de la combinación lineal que me da el estado general, ¿sí? También, por ejemplo, estos estados que llamé 0 y 1 qubits, los puedo representar, por ejemplo, como menos y más, ¿sí? Porque tengo esas dos posibilidades como vectores base. Físicamente, ¿cómo lo implemento eso? Es decir, hay una diversidad de áreas, de disciplinas que me pueden implementar lo que llaman qubits. Es decir, está el área de lo que se conoce como acústo-óptica, la óptica, puedo utilizar superconductores, dispositivos que se conocen como quantum dots, y la spintrónica. En la spintrónica, particularmente, lo que hacemos es manipular los electrones como una electrónica, pero utilizando las propiedades de spin. El spin es una propiedad que no voy a desarrollar en este caso, pero fundamentalmente, si yo tengo, por ejemplo, electrones, esos electrones van a poder tener un spin, dos posibilidades de spin, ¿sí? Para cada dirección z, x e y voy a tener lo que se llama spin up o spin down, o lo puedo llamar spin más o spin menos, o spin un medio o menos un medio. Hay muchas formas de llamarlo. Lo importante es que son dos posibilidades. Entonces, físicamente, por ejemplo, si yo tengo átomos de plata que caliento, ¿se acuerdan en la tabla periódica? Que uno estudiaba las configuraciones electrónicas, 1s1, 1s2, 2s1, 2p2, ¿se acuerdan? Bueno, en esa configuración electrónica, ¿sí?, según el elemento químico que yo voy a tener, el resultado va a ser que va a tener un spin, ¿sí?, up o un spin down, es decir, un spin 0 o un spin 1, o un spin más o un spin menos, o más un medio o menos un medio. Bueno, voy a tener dos posibilidades de spin, ¿sí? En los átomos de plata, entonces, si yo los caliento y después los hago filtrar por un colimador, ¿sí?, después le aplico un campo magnético, ese spin o esa propiedad de spin, según sea más o menos, ¿sí?, o 0 o 1, como lo quieran llamar, se va a desviar hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces, si se desvía hacia arriba, decimos que está en el estado 0 o más, y si se desvía hacia abajo, está en el estado 1 o menos, ¿sí? Entonces, es una implementación real de dos estados posibles, ¿sí?, de un sistema físico real. Entonces, esquematizando, si por ejemplo tenemos un estado del espacio vectorial, ¿sí?, formado por los qubits, ¿sí?, yo voy a poner una operación que vamos a ver después, que la vamos a representar con una matriz. Puede ser un campo magnético en la dirección Z, por ejemplo. Eso lo van a aprender en otra materia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta operación me va a representar como un filtro, es decir, me va a filtrar los estados más o los estados menos, desviándolos hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? En particular, ese estado es una combinación lineal, dijimos, de los qubits elementales, ¿sí?, más y menos, ¿sí? Estos son, acuérdense, vectores de un espacio vectorial, ¿sí? Entonces tengo esta combinación lineal en la entrada, le aplico una operación y con cierta probabilidad se van a desviar hacia arriba o hacia abajo según la distribución de electrones o átomos que tenga con spin up o spin down, ¿sí? Bien, alfa y beta van a representar sus módulos al cuadrado las probabilidades de que el estado esté hacia arriba o hacia abajo. Es decir, la probabilidad de que se desvíe hacia arriba o hacia abajo. Y obviamente, la probabilidad total es la suma de las probabilidades, me tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Si yo hago un experimento en el que mido que tengo un 50% de probabilidades de que se desvíe hacia arriba, un 50% de probabilidades de que se desvíe hacia abajo, alfa y beta, que son las coordenadas del estado de entrada, van a ser 1 sobre r de 2 cada una, es decir, porque sus módulos al cuadrado, fíjense, van a dar un medio. ¿Sí? Un medio más un medio da 1. ¿Sí? Pero así puedo tener un estado general donde alfa y beta no valgan un medio, ¿sí? O sea, alfa al cuadrado y beta al cuadrado, por ejemplo, pueden ser tales que la probabilidad sea mayor de que se desvíe hacia arriba, entonces alfa al cuadrado va a ser mayor que un medio y beta al cuadrado va a ser menor que un medio. ¿Sí? Tengo más probabilidades, debido a esta combinación lineal, de que eh, las partículas o electrones o átomos se desvíen hacia arriba o hacia abajo, según el spin que tengan. ¿Sí? Bien, entonces una compuerta cuántica de spin, ¿cómo funciona? Y vamos a implementarla a través de matrices. Tengo un estado general, ¿sí? Y ahora esta operación Z, ¿sí? La voy a representar con una matriz que la voy a llamar sigma Z. Entonces, tenemos que encontrar una matriz, ¿sí? Que me represente la operación de desviar hacia arriba o hacia abajo, y que a su vez estos estados resultantes de esta operación sean los autovectores de esta matriz. Entonces, como dijimos, el estado más y menos de spin up o spin down o spin menos o más, vamos a representarlos por estos vectores 1, 0 y 0, 1, ¿sí? Y alfa y beta van a ser, como dijimos, los coeficientes de mi estado, de mi combinación lineal. Entonces, por ejemplo, si tengo un estado puro de spin hacia arriba, ¿sí? Un autoestado. Ahora vamos a hablar de autoestados porque quiero encontrar el autovalor. Entonces, este estado más, cuando lo filtro con una operación Z, es decir, con un campo magnético, ¿sí? Va a hacer que va a detectar solamente partículas que van a desviarse hacia arriba, nada más. Entonces, al desviarse solamente hacia arriba, ¿sí? Vamos a decir que el estado de salida va a ser tal que alfa va a ser 1 y beta va a ser 0. Es decir, si yo entro con un sistema de spin hacia arriba, el sistema me va a hacer desviar todas las partículas hacia arriba porque justamente alfa vale 1 y beta vale 0. La probabilidad de que se desvíe hacia abajo es 0. La probabilidad de que se desvíe hacia arriba es 1. Es decir, que queda en estado más o representado en forma matricial 1, 0. De forma análoga, si tengo un estado o autoestado, vamos a decir menos, de spin hacia abajo, cuando le pongo el filtro, las partículas se van a desviar hacia abajo, porque tengo probabilidad de 0 de que se desvíen hacia arriba y probabilidad 1 de que se desvíen hacia, perdón, probabilidad de 0 de que se desvíen hacia arriba y probabilidad 1 de que se desvíen hacia abajo. Entonces, estos van a ser mis autoestados. ¿Cuáles van a ser los autovalores? Bueno, puedo decir arbitrariamente que el autovalor asociado al autovector más o 1, 0 va a ser 1 y el autovalor asociado al estado menos, ¿sí? Del autovector 0, 1 va a ser menos 1 porque se desvía hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo represento eso? Bueno, le digo que la matriz que me va a representar mi operador Z, mi operación Z, sobre el estado del espacio vectorial psi, va a actuar sobre el vector de coordenadas alfa beta, ¿sí? Pero yo sé ahora que si actúa sobre el vector 1, 0 o más, lo llamo 1, 0, va a ser más 1 por 1, 0. Esto va a ser el autovector con autovalor 1. De forma similar, si lo aplico en la matriz al vector 0, 1, va a ser menos 1 por 0, 1, es decir, con autovalor menos 1. Entonces ahora quiero resolver la matriz que me provee esos dos autovectores con autovalores más y menos 1. Y tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Es decir, le aplico la matriz a 1, 0, me tiene que dar más 1 por 1, 0. Y le aplico la matriz a 0, 1, me tiene que dar menos 1 por 0, 1. Entonces, este es un sistema de ecuaciones muy simple y encuentro que la matriz tiene que ser con coeficientes a igual a 1, c igual a 0, b igual a 0 y d igual a menos 1. Es decir, una matriz diagonal
¿sí? Me va a representar esta compuerta cuántica de spin. Bien. Entonces ahora yo sé cómo actúa la matriz sobre cada uno de los autoestados de qubits elementales, más y menos. Quiero saber cómo actúa para un estado general. Entonces, y acá es lo que quiero que presten atención. Es importante entender cuál es la ventaja de escribir mi estado como combinación lineal de estados base, siendo esos estados base autovectores de mi matriz. Es decir, si yo aplico la matriz a un vector, y a ese vector, fíjense, ahí está la matriz, este es mi vector, y ese vector, a su vez, lo escribo como combinación lineal de los estados, de los autoestados, es decir, de los qubits, ¿sí? Fíjense que ahora puedo distribuir la matriz, utilizando la propiedad distributiva, sobre cada uno de estos estados, y fíjense que es equivalente a hacer alfa por 1, 0, ¿sí? Por sigma por 1, 0, más beta por sigma por 0, 1. De esta forma, estamos utilizando lo que se llama linealidad de la operación sigma sobre el estado sí. Sí. Ahora lo que nos queda ver es que simplemente si sabemos cuál es el resultado de operar sigma sobre cada uno de los autovectores, que ya lo conocemos, fíjense porque conocemos los autovalores, sigma sobre 1, 0, es decir, sigma sobre 1, 0 es 1, 0, y sigma sobre 0, 1 es menos 0, 1. Entonces, es muy fácil aplicar una matriz sobre una combinación lineal si esa combinación lineal la escribimos en términos de los autoestados, ¿sí? O autovectores, ¿sí? De mi espacio vectorial. Bueno, entonces acá es importante revisar una propiedad que utilizamos recién que se conoce como linealidad. Entonces, si tenemos lo que conocemos como un operador, que puede ser en una matriz, por ejemplo, que actúa sobre vectores B1 y B2 en un espacio vectorial y escalares alfa y beta cualesquiera, ¿sí? Sobre los cuales están definidas las operaciones con los vectores del espacio vectorial. Entonces, si aplicamos el operador o matriz a una suma de vectores, y se cumple que es equivalente a aplicarle el operador a cada uno de los vectores y después sumarlo, y también se cumple que si le aplico el operador al vector resultante de multiplicar, por ejemplo, ese vector por un escalar, o el otro vector por otro escalar, es equivalente a hacer el escalar por el vector transformado por el operador o matriz, y lo mismo con el otro vector, ¿sí? Entonces, estas dos propiedades se conocen como propiedades de linealidad y se pueden condensar en esta ecuación, es decir, que el operador actuando sobre una combinación lineal de vectores es equivalente a la combinación lineal de los vectores transformados, es decir, O sobre B1 y O sobre B2 dan otros vectores del espacio vectorial, ¿sí? Y armar la combinación lineal es equivalente a aplicarle el operador a la combinación lineal de vectores. Esto no necesariamente se cumple. Cuando se cumple decimos que el operador es lineal. En el caso de nuestra matriz, ¿sí? Que la representamos como sigma z, ¿sí? Que representa el operador z, si quieren, por las propiedades distributivas de las matrices, podemos decir que se cumple eso, es decir, dicho en forma grosera, el operador entra directamente a los vectores y le pasa de largo a los escalares, ¿sí? Y se distribuye en la suma, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Justamente porque si nosotros armamos entonces nuestra combinación lineal en un estado de autovectores, las cosas resultan ser mucho más fáciles, mucho más simples. Esto se puede generalizar, ¿sí? Esto se puede generalizar para una combinación lineal de n vectores, ¿sí? Es decir, yo tengo vectores del espacio vectorial, me armo una combinación lineal, y aplicar el operador a esa combinación lineal es equivalente a
en el caso de que sea lineal, la combinación lineal de los vectores resultantes de aplicar el operador a cada uno de estos vectores de mi combinación lineal. ¿Sí? Entonces, es decir, lo que decimos, dicho en forma grosera, es el operador entra directamente, ¿sí? Se distribuye aplicándose a cada uno de los vectores. Y eso es lo que utilizamos recién, pero siendo el operador representado por una matriz. ¿Sí? Bien, en el caso de que estos vectores sean digamos, en el caso de que estos vectores sean autovectores de este operador o matriz, esta operación es muy simple porque es simplemente multiplicar el autovalor por el vector. Y por eso les digo que es muy simple escribir una combinación lineal, digamos, es muy simple operar sobre una combinación lineal de autovectores, ¿sí? Del operador o matriz que esté utilizando. Entonces, si estamos en una base de autovectores, ¿sí? Del espacio vectorial, armamos un vector cualquiera como una combinación lineal, justamente porque si forman base estos autovectores, entonces cualquier vector lo puedo escribir como una combinación lineal de esos vectores base. Y ahora cuando le aplico el operador o matriz, ¿sí? Como dijimos, por la linealidad va a entrar, ¿sí? Y el vector resultante va a ser una combinación lineal de los vectores b sub i, pero ahora los coeficientes, fíjense, si reagrupamos por asociatividad los c sub i con los lambda i, va a ser una combinación lineal de los mismos vectores, pero con coordenadas ahora c sub i por lambda i. Y entonces tenemos un vector con coordenadas c sub i, le aplicamos una matriz o operador, me va a dar un vector resultante b', cuyas coordenadas en la misma base va a ser el producto de las coordenadas c sub i viejas por los autovalores correspondientes a cada uno de los vectores base. ¿Sí? Entonces, el vector de coordenadas del vector original es este vector columna con coordenadas c sub 1 hasta c sub n, ¿sí? Y aplicarle el vector, un operador, ¿sí? Lineal sobre ese vector escrito en la combinación lineal de autoestados es equivalente a usar una matriz de autovalores multiplicada por el vector de coordenadas. Entonces, el nuevo vector, B', transformado por el operador o matriz, va a tener coordenadas lambda i por c sub i. Es decir, no tenía c sub 1, voy a tener lambda 1 por c sub 1, y no tenía c sub n, voy a tener lambda n por c sub n. Bien, ahora, ¿esto cómo lo vemos en el sistema físico que estamos estudiando de la compuerta cuántica de spin? Teníamos dos estados de qubits, una combinación lineal, le aplicábamos una matriz sigma z, utilizábamos la operación de linealidad, fíjense, en este caso sigma z va a ser el operador, alfa va a ser una de las coordenadas, b1 va a ser el vector de qubits de estado más o 1, 0, b2 va a ser el estado de qubits 0, 1 o menos. Y entonces el sigma entra directamente en cada uno de estos y aplicamos sigma z a cada uno de los autovectores que nos da los autovalores más y menos 1. Entonces, fíjense que considerando que los autovalores eran más 1 y menos 1 sobre cada uno de estos autoestados, el resultado es muy simple, es decir, aplicar sigma a un vector de estados con coordenadas alfa y beta es un estado cuya combinación lineal ahora va a ser de coeficientes alfa y menos beta. Recuerden entonces que el vector de coordenadas que teníamos, que es alfa y beta, ¿sí? Lo que antes llamaríamos, por ejemplo, C1 y C2, ¿sí? Es un vector de dos dimensiones, se convierten en un vector cuyas coordenadas son, fíjense, 1 por alfa, es decir, C sub 1, que era alfa, por el autovalor nuevo, el lambda 1 sería 1, y beta, que sería C sub 2, por el autovalor lambda 2, que sería menos 1. Es decir, esto que teníamos acá, es decir, el vector nuevo va a tener coordenadas C sub 1 a C sub n multiplicada por los autovalores. En este caso son dos autovalores con dos coordenadas. ¿Sí? Bien, entonces ahora la consigna para finalizar el video es encontrar otra matriz
que sea semejante a esta matriz diagonal, pero con otros autovectores. Es decir, va a ser una matriz semejante, es decir, vamos a encontrar que tiene los mismos autovalores, ¿sí?, que esta matriz, pero va a tener estos autovectores, ¿sí? En general, el problema siempre es inverso. Le dan una matriz y le piden encontrar los autovectores. Bueno, acá es inverso el problema. Le doy los autovectores y tenemos que encontrar la matriz y aparte tiene que ser semejante a esta matriz que estamos utilizando, ¿sí? Vamos a escribir después los nuevos autovectores, ¿sí?, que van a ser base del espacio vectorial en términos de la vieja base, es decir, de los vectores 1, 0 y 0, 1, y vamos a después interpretar en una compuerta cuántica real cuál es el efecto de esa nueva matriz sobre los estados de qubits originales. Entonces, queremos encontrar primero una matriz semejante a sigma z, que es una matriz diagonal, pero con estos autovectores, es decir, los autovectores 1, 1 y 1 menos 1. Fíjense que la constante 1 sobre raíz de 2 es una constante de normalización para que el módulo sea 1 para cada uno de estos autovectores, la norma sea 1, o sea, son vectores unitarios, pero lo que importa es la relación, es decir, dos autovectores cuya relación de componentes sea la siguiente. En estos autovectores las componentes tienen que ser iguales y en estos autovectores, ¿sí?, las componentes tienen que tener signo contrario, ¿sí? Entonces recuerden, y se vio en el video de Eva, que si teníamos una matriz, sigma x, que es la que no conocíamos, la que en este caso no conocemos, y la queremos llevar a su forma diagonal, ¿sí?, teníamos que encontrar la matriz de autovectores, ¿sí?, P de autovectores de sigma, y al hacer P a la menos 1 por sigma por P nos daba la matriz diagonal, con los autovalores, ¿sí?, 1 y menos 1 de la matriz sigma z, y por lo tanto van a ser los autovalores también de la nueva matriz sigma x. Es decir, llevarla a la forma diagonal a una matriz es llevarla a la forma diagonal donde la diagonal está dada por los autovalores. Es decir, van a compartir los autovalores, sigma z y sigma x, pero van a tener autovectores distintos. En este caso, lo que no conozco es sigma x, y lo que sí conozco es la matriz de autovectores, porque yo les estoy dando el dato de que los autovectores de la nueva matriz son estos de acá. Entonces, tengo P, puedo realizar esta operación y puedo despejar de acá sigma x. Conozco sigma z, conozco P, despejo sigma x. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, P es la matriz de autovectores, 1, 1 y 1 menos 1 con la constante 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, P a la menos 1, ¿sí?, la despejo. ¿Cómo la despejo? Bueno, P a la menos 1 por P me da la identidad, ¿sí? Y entonces, fíjense que de acá puedo realizar un sistema de ecuaciones que me va a demostrar que P a la menos 1 coincide con P. Es decir, hay matrices, que se llaman matrices unitarias en este caso, cuya inversa es la misma matriz, ¿sí? Se pueden despejar del sistema de ecuaciones, es decir, planteo un sistema de ecuaciones donde P a la menos 1, con coeficientes P'1, 1, P'1, 2, P'2, 1 y P'2, 2, ¿sí?, con los coeficientes de P a la menos 1, por P, que la conozco, me da la identidad. De acá tengo un sistema de ecuaciones donde simplemente despejo los coeficientes y encuentro que P a la menos 1 es P. Bien, entonces ahora quiero despejar de esta ecuación sigma x, ¿sí? Entonces, como sé que voy a seguir trabajando con P a la menos 1, incluso sabiendo que P a la menos 1 es P. Fíjense, multiplico a izquierda por P, ¿sí?, a ambos lados de la ecuación, me queda P por P a la menos 1, que me va a dar la identidad. De este lado me queda P por sigma z, ¿sí?, y de este lado me queda, como esto es la identidad, sigma x por P, que es lo que escribí acá, ¿sí? Entonces la ecuación que tengo es que P por sigma z es sigma x por P. Multiplico ahora por P a la menos 1 a izquierda, ¿sí? Entonces, si multiplico a izquierda, de este lado, esto me va a quedar la identidad, acá me va a quedar sigma x, y del otro lado me va a quedar P por sigma z por P a la menos 1, o P por sigma z por P, porque P a la menos 1 coincide con P. Bueno, ahora reemplazo explícitamente por las matrices, me queda que sigma x es P por sigma z, que era la matriz diagonal, por P a la menos 1, que es P. Hago la cuenta y me queda que la nueva matriz sigma x, ¿sí?, es 0, 0, 1, 1. Es decir, no es una matriz diagonal porque las matrices diagonales son diagonales en este sentido, ¿no? Esta no es la diagonal de la matriz, ¿sí? Entonces, la nueva matriz semejante
tiene que tener, como dijimos, los autovectores que planteamos. Verifiquemos. Le aplico la matriz sigma x al autovector 1, 1 y me queda justamente que es más 1 por el autovector 1, 1 multiplicado por 1 sobre raíz de 2, ¿no? Es decir, tiene autovalor 1. Y sigma x aplicada a 1 menos 1 es efectivamente menos 1 por mismo vector. Por lo tanto, el vector 1 menos 1 multiplicado por 1 sobre raíz de 2 tiene autovalor menos 1. Es decir, que sigma x y sigma z poseen los mismos autovalores, pero distintos autovectores, en este caso autoestados de spin. ¿Sí? Bueno, ahora es importante entender por qué es necesario a veces hacer un cambio de base. Es decir, yo tengo una base, ustedes pueden probar, esto puede quedar para otra tarea, que los nuevos autovectores, justamente 1, 1 y 1 menos 1, multiplicado por esta constante, son linealmente independientes y que forman base. Es decir, cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de estos dos. ¿Sí? Entonces ahora cada uno de estos autovectores, ¿sí? Como forman base, lo voy a escribir en términos de la base anterior, es decir, de los estados 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? Esa cuenta, si uno la puede hacer simplemente, resolviendo una ecuación, les da que el estado 1, 1, ¿sí? Se puede escribir como combinación lineal de los estados 1, 0 y 0, 1 con coeficientes 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Y el estado 1 menos 1 con coeficientes 1 sobre raíz de 2 y 1 menos 1 sobre raíz de 2. Es decir, los estados base viejos, nuevos, se escriben como combinación lineal de los estados base viejos. ¿Sí? Esto es equivalente a cuando hacíamos un cambio de variables en una dimensión, ¿sí? Es decir, con coordenadas escalares, no con vectores, ¿no? Es análogo. ¿Sí? Entonces, los estados nuevos, que los represento matricialmente, pero que en forma simbólica los represento con más y menos por un x, porque ahora estos estados van a ser estados de spin en x, en la dirección x, les pongo un índice para diferenciarlo de los anteriores, ¿sí? Van a ser una combinación lineal, si esta es en la forma no matricial, es decir, en la forma general de los estados o autoestados anteriores. ¿Sí? Para diferenciar los estados nuevos, que llamo más y menos sub x, de los viejos, a los viejos le voy a poner un subíndice z, ¿sí? Más y menos, es decir, spin up o spin down, pero en la dirección z. Y estos van a ser los autoestados en la dirección x, digamos, de spin, los autoestados de spin en la dirección x, más y menos. ¿Sí? Entonces, veamos el beneficio de escribir justamente los autovectores, ¿sí? En este caso, los autovectores viejos también lo puedo escribir en términos de los vectores nuevos. Es decir, en este caso escribí los estados o autoestados nuevos en términos de los autoestados viejos y acá los autoestados viejos en términos de los autoestados nuevos. ¿Sí? Siempre puedo pasar de un sistema a otro. Bueno, ahora a partir de esto, veamos cuáles son los efectos de aplicar la matriz sigma x sobre los autoestados de la matriz sigma z. Es decir, la matriz sigma z actuando sobre los autoestados, obviamente me va a dar los autovalores multiplicados por sus autoestados, pero si aplico sigma x sobre esos autoestados, como dijimos que no tienen los mismos autoestados, no va a ser el mismo efecto. Entonces veamos qué pasa. Le aplicamos entonces la operación x a un autoestado que llamamos más sigma z, ¿sí? ¿Y cómo sabemos cómo actúa? Bueno, a mí me conviene escribir entonces, como dijimos, a este estado que llamo más sigma más z, ¿sí? En la base de autoestados del operador x, ¿sí? Es decir, los que van a estar representados por la matriz sigma x, ¿sí? Es decir, los estados más y menos x van a estar representados por estos dos vectores, ¿sí? Esto que escribí acá. Entonces, escribo este estado más z como combinación lineal, fíjense, de los estados
nuevos, ¿sí? Acá tengo la combinación lineal, ¿sí? Entonces, al escribirlo, el X, como es lineal, actúa sobre cada uno de los autoestados y yo ya sé cuál es el efecto sobre cada uno de los autoestados. Es el autovalor multiplicado por cada autoestado. Es decir, acá voy a tener un 1 multiplicado a autoestado y acá un menos 1 multiplicado a este autoestado, porque lo escribí en la base de sus autoestados, ¿sí? Entonces, si ahí desarrollo la cuenta, si acá tengo un 1, acá tengo un menos 1, me queda que el efecto total del operador X sobre el autoestado Z es esta suma que está acá, ¿sí? Pero si la identifico, ven arriba, esta suma que está acá no es ni más ni menos que el estado menos Z. Es decir, que aplicarle X a un autoestado más Z, que es el autoestado 1, 0, ¿se acuerdan? De la matriz sigma Z, me cambia al otro autoestado. ¿Sí? Es decir, de acá paso a acá. ¿Sí? Es decir, la operación X me cambia este autoestado a este autoestado. Fíjense la utilidad de escribir siempre el autoestado o el vector en términos de una combinación lineal de los vectores base, cuya la base es los autovectores del operador que estoy utilizando. De la misma forma, yo puedo saber cuál es el efecto de X sobre el estado este. ¿Sí? Bien, ahora matricialmente, ¿sí? Tenemos sigma X que actúa sobre el estado sigma Z y dijimos que me lo cambia el estado menos Z, que es esto que está acá. En forma simbólica es esto y en forma matricial es esto. De la misma forma, si aplico sigma X al estado 0, 1, fíjense que me queda, hagan la cuenta, 1, 0. Es decir, la matriz sigma X, representada por este operador X, actuando sobre menos Z, me da el autoestado más Z. ¿Sí? Es decir, hace un cambio, intercambia los estados. ¿Sí? Bueno, ahora el experimento real de una compuerta cuántica. Entonces, la consigna es, a partir de esto que aprendimos, tenemos una sucesión de compuertas, ¿sí? Z, es decir, este el filtro de spin en la dirección Z, este filtra el spin en la dirección X, y una nueva compuerta que me filtra el spin de lo que quedó en la dirección Z. Entonces quiero saber con qué probabilidad o qué número de partículas van a llegar acá y acá, ¿sí? Sabiendo que de acá pasaron el 100% de las partículas, o electrones o partículas que tengan spin down y up, o más menos un medio, como quieran llamarlo. ¿Sí? Entonces, tengo un estado alfa más z más beta menos z. Estos son los autoestados de la matriz Z o de la matriz sigma Z. ¿Sí? En forma matricial era esto. Y yo sé que pasó el 100% de las partículas. ¿Sí? Entonces, de este experimento yo sé que alfa vale 1 y beta vale 0. Y la probabilidad de que pasen para arriba es 1 y la que pasen por abajo es 0. Entonces yo ya sé mi estado de partículas que está acá. ¿Cuál es? El estado más Z va a ser. ¿Sí? Entonces yo ya sé que las partículas que pasaron acá, todas tienen este estado. En forma matricial es 1, 0. ¿Sí? Entonces ahora le voy a aplicar a este estado una compuerta X, es decir, una operación X representada por la matriz sigma X, que es la que construimos, sobre ese estado. Ya hicimos la cuenta de que si escribía este vector en términos de la combinación lineal de vectores base de autoestado de este operador X o matriz sigma X, me daba, ¿sí? Aprovechando la linealidad y conociendo los autovalores, que me daba el estado menos Z. ¿Sí? Y ahora voy a escribir este estado menos Z, o 1, 0, este de acá es lo mismo, como combinación lineal de los estados más X y menos X, ¿sí? En la nueva base. Ya sabíamos que la combinación lineal era esta, es esta que está acá, ¿sí? Y entonces ahora yo voy a aplicarle, voy a saber que los coeficientes, ¿sí? Son 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2. Eso me está diciendo que alfa prima y beta prima, ¿sí? Que son las probabilidades de que pase la partícula hacia arriba o hacia abajo, es un medio. Acuérdense que eran los módulos al cuadrado de esto. Por lo tanto, de las 100 partículas, del 100% de partículas que pasaron acá, aquí van a pasar el 50%. ¿Sí? Entonces, pasan el 50% de partículas, ¿sí? De spin, con este estado.
Y ahora a esas partículas le voy a aplicar de nuevo una matriz sigma z. Entonces, le aplico z al estado que me quedó. Recuerden que me quedó este estado, sigma, el estado menos z, o 0, 1, este que está acá. Así que lo escribo como combinación lineal y le aplico el operador z. Como yo ya sé que sobre z esto es un autoestado de z directamente, no tengo que escribirlo en términos de más que la base de autoestados, que es esta que está acá, es decir, con alfa igual a 0 y beta igual a 1. Entonces es un autovector, le aplico y me queda menos 1 por el mismo vector. Y ahora sí, escribo ese nuevo vector, ¿sí? Ese vector, el estado que me quedó, en términos de la combinación lineal de la vieja base, de la nueva base, perdón. ¿Sí? Recuerden que este estado, ¿sí? Se puede escribir como combinación lineal de estos estados, ¿sí? Y entonces de acá puedo sacar los coeficientes, es decir, fíjense que los alfa prima y beta, voy a llamarlos alfa 2 primas y beta 2 primas porque son coeficientes del nuevo estado, ¿sí? Son menos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, y al cuadrado valen un medio. Es decir, que del 50% de partículas que pasó acá, ¿sí? El 50% de ese 50% va a desviarse hacia arriba, es decir, o hacia el costado, porque esto es en la dirección X si quieren, y el 50% se va a desviar hacia el otro costado, o bueno, le llamamos más o menos, acá no diferenciamos las direcciones, pero, perdón, esto es arriba y abajo porque es Z, me corrijo. Lo importante es que se desvían el 50% hacia arriba y el 50% hacia abajo. Bien, con lo cual, del 100% pasaron al 50% y del 50%, el 50% del 50% se fue para arriba y el 50% para abajo, por lo tanto quedó en total un 25% del total de partículas que llegaron, que es el total de partículas que entraron. Entonces, con esto vimos un problema real de compuertas cuánticas, ¿sí? Donde implementamos las matrices, ¿sí? Matrices semejantes que me representan las operaciones que desvían las partículas de spin, ¿sí? En la dirección X y en la dirección Z, ¿sí? ¿Y qué es lo que aprendimos entonces? Que podemos aplicar autovectores a sistemas reales, ¿sí? Esos autovectores van a ser autoestados, ¿sí? Esos autoestados, ¿sí? Pueden ser afectados por operadores lineales, ¿sí? Que pueden ser representados por matrices, ¿sí? Y esas matrices, cuando las voy a aplicar sobre a un autoestado, me conviene escribirlo en términos de una base de autovectores, porque así sé fácilmente operar. También aprendimos que puedo tener dos matrices semejantes, ¿sí? En un sistema físico real, con los mismos autovalores, pero distintos autovectores. Y finalmente de Japa nos dimos cuenta que terminamos aprendiendo un poquito de computación cuántica. Bueno, espero que les haya servido y motivado y nos vemos en la próxima.